Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra educación es posible. Hoy vamos a adentrarnos en un tema importante, fundamental para la educación de nuestros días. En nuestro sistema escolar hay un sistema que llamamos público y otro de iniciativa social o concertado, mayoritariamente de escuela católica. Pues su rol en la formación de los niños y los jóvenes de hoy es algo que hoy queremos adentrarnos y conocer de fondo. En un mundo lleno de cambios y de desafíos, la educación católica sigue siendo un faro que nos invita a reflexionar sobre los valores, los principios y la misión que debemos compartir como sociedad. Acompañado de Jesús Muñoz de Priego, abogado especializado en la defensa de la libertad de enseñanza, exploraremos cómo la educación católica se enfrenta a los retos del presente, defendiendo su identidad y el derecho de la familia a elegir este modelo educativo, sobre todo en su dimensión religiosa, pero también humana. Más allá de la enseñanza religiosa, la educación católica tiene mucho que ofrecer en términos de formación integral, respeto y el fomento de una convivencia basada en el entendimiento mutuo y los valores universales. En el programa de hoy nos proponemos reflexionar sobre cómo este modelo educativo sigue siendo relevante no solo para las instituciones religiosas, sino también para la sociedad en todo su conjunto. Si alguna vez te ha preguntado cómo las distintas formas de educación pueden contribuir a un mundo mejor, este es el espacio perfecto para detenernos y pensarlo juntos. Así que te invitamos a quedarte en este programa y bueno, comenzamos saludando a Jesús. Jesús, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludarte de nuevo en una ocasión más. Igualmente. Jesús, a lo largo, lleva años trabajando y luchando, por qué no decirlo también, por la escuela católica. La primera pregunta parece obvia, ¿no? ¿Cuál diría que es el papel fundamental de la escuela católica en la sociedad actual? ¿Por qué debe existir la escuela católica? A mí hay un lema que me gusta mucho, que se utiliza mucho en el ámbito de la escuela católica, que es educar evangelizando y evangelizar educando. Yo creo que ahí resume bastante cuál es el fin de esta escuela católica. Por un lado, la educación integral, que obviamente incluye el elemento de la trascendencia, y por otro lado también permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza por parte de la familia. Es decir, que las familias puedan elegir un modelo educativo, un tipo de educación pues particular, ¿no? Distinto, ¿no? Especial. Perfecto. En nuestro país, al contrario que en otros países, por ejemplo en el norte de Europa, podemos pasearnos por Inglaterra y algunos, sobre todo los países herederos, ¿no?, de las antiguas colonias inglesas y otros muchos en el norte de Europa, que no Francia precisamente. Lo normal es el concierto educativo, es decir, el Estado considera público la escuela y la educación y la concierta ayuntamiento, la concierta la iglesia, sea anglicana, sea católica. ¿Por qué tanto problema con la iglesia y con la educación católica en nuestro país? ¿Por qué siempre está en entredicho? Bueno, yo creo que vivimos un momento complicado en cuanto a las libertades públicas en general. Es decir, estamos viendo permanentemente ciertas restricciones a la libertad, ¿no? A la libertad religiosa, desde luego, pero también a la libertad de prensa, a la libertad de pensamiento y, por supuesto, a la libertad de enseñanza. Yo creo que en los últimos años, pues, estamos viviendo ciertos ataques permanentes con una normativa que es restrictiva hacia la libertad de enseñanza, y vemos permanentemente cómo se están reduciendo unidades en centros concertados que tienen demanda social. Cómo vamos pasando a un proceso de publificación del centro concertado. Cada vez se permite menos ese elemento diferencial, que es lo que justifica precisamente la existencia. Un ataque que muchas veces vemos basado en un debate sesgado, que se centra en mantras, en clichés, ¿no? Que son fácilmente rebatibles. Aquello de la escuela concertada pues cobra, es elitista. Es fácilmente rebatible estos argumentos en virtud de la normativa y en virtud de la realidad que tenemos, pero a veces no se rebaten y van generando cierto pozo social. Y hay una defensa ya incluso de lo que es la
la escuela pública única como modelo excluyente, es decir, solo la escuela pública. Yo creo que vivimos en una situación complicada. La LOE ha venido a incidir aún más en estas restricciones a la libertad de enseñanza, por poner solo 2 ejemplos, porque en realidad limita cualquier posibilidad de elección por parte de la familia. La asignatura de religión, la escuela concertada en general, la escuela diferenciada, a la que se le quita el concierto, la escuela de educación especial específica, todo lo que supone posibilidad de elección por parte de la familia, pues se ha restringido. Decía que esta LOE incorpora un cierto cambio de paradigma. Por poner 2 ejemplos. Uno, modifica, nos engaña con respecto al derecho a la educación que se garantiza, es decir, el acceso universal a la enseñanza, que se garantiza con la existencia de plazas gratuitas, pero la LOE nos engaña y se inventa un derecho a la educación pública, ¿no? Donde parece que este derecho a la educación solo se garantiza en plazas de titularidad de la administración pública. O por poner otro ejemplo, hace especial hincapié en los derechos de la infancia. Y esto es llamativo, porque en realidad nadie está cuestionando esos derechos de la infancia, pero si uno ve con detalle la ley, lo hace porque está modificando el garante de esos derechos de la infancia, que empieza a dejar de ser la familia para pasar a ser mucho más el Estado. Luego, estamos en una situación complicada en ese sentido. Y después en España, pues tenemos un claro problema de financiación. Es decir, después podemos profundizar en esto, pero ciertamente no se está garantizando la gratuidad por parte de la administración en los centros. Es decir, se exige que en los centros no puedan cobrar, y se hace bien, porque esto responde a este principio de libertad de enseñanza, de que cualquier ciudadano pueda elegir un centro de iniciativa social con independencia de sus condiciones económicas preexistentes, y por tanto no se puede y no se debe cobrar ningún tipo de cuantía por la prestación del servicio educativo. Pero claro, esto tiene la contraprestación de que la administración tiene que cubrir esa prestación, ese coste de la prestación del servicio educativo, y todos sabemos, es notorio que no lo hace. Es más, la misma LOE, que sigue en vigor, establece en 2 disposiciones adicionales del texto legal el reconocimiento de que hace falta actualizar las cuantías y que hace falta crear una comisión para fijar el coste real del puesto escolar, porque no está fijado. En relación a lo primero que decías, ¿no? Ya la anterior ministra de Educación, Isabel Celaá, decía que los niños no son de los padres, no sé de quién serán los niños, probablemente del Estado, ¿no? Que se constituye como una gran empresa privada pero estatal, que decide sobre los ciudadanos lo que está bien, lo que está mal, lo que deben pensar y lo que deben decidir. Como tú bien decías, cada día a veces las libertades y la libertad, que es un derecho fundamental, cada vez está más restringido. Desde ese punto de vista, perdón por el balonazo hacia otro tema, pero ¿cómo ves el tema de la clase de religión en la escuela? Bueno, lo veo complicado. La regulación de la LOE vuelve, es decir, es cierto que la clase de religión, pues desde todo el proceso constitucional vive un calvario permanente, ¿no? Y realmente se está pidiendo al alumno que elige la asignatura de religión una absoluta heroicidad, ¿no? Porque en realidad no vale para lo bueno dentro del sistema educativo, pero sí para lo malo. Es decir, no va a valer a efectos de promoción, ¿no? de notas, efectos de beca o efectos de mejor puntuación, pero sí, por ejemplo, para lo malo en cuanto a no promoción. Realmente hay un ataque permanente a la asignatura de religión. Yo siento que no la hemos defendido bien. Siento que no la hemos defendido bien desde en los ámbitos de iglesia, ¿no? Me preocupa mucho la resignación en determinados momentos desde determinados sectores de iglesia, ¿no? Que viven en alguna medida la pérdida de la asignatura de religión como si fuera una especie de signo de los tiempos, ¿no? Bueno, este instrumento tan válido, tan bueno, ¿no? Pues igual se pierde, buscaremos otro. Yo creo que esto no es una visión correcta. Yo creo que los signos de los tiempos son la necesidad de defender la existencia de la asignatura de religión como una asignatura confesional. Y además tenemos realmente el respaldo de una muy buena parte de la sociedad. Vivimos en una sociedad probablemente muy secularizada, pero se sigue pidiendo esa asignatura de religión. Yo insistiría en el argumento de no podemos perder un instrumento de evangelización tan eficaz de estas características. Y si así lo hacemos, los cristianos del futuro y la iglesia del futuro nos juzgará por ello. Dices que no hemos sabido defender bien la asignatura de religión, a veces también el por qué estamos aquí en la escuela católica. ¿Cuáles son nuestros argumentos, Jesús?
¿Cómo deberíamos defenderla? Quizá el relato y la comunicación no ha sido nunca, y tenemos el mejor relato y al mejor comunicador que está en el Evangelio y es Jesús de Nazaret. Pero, ¿cuál es el relato y cuáles son los argumentos? En realidad se basa bastante en el planteamiento de lo que son los derechos y las libertades, ¿no? En este marco de convivencia que nosotros nos hemos dado en este desarrollo constitucional y que aparece. Entonces va muy vinculado al reconocimiento de la libertad religiosa, por un lado, que permite esa educación, no solo que permite, que promueve esa posibilidad de educación y de formación en planteamientos religiosos, y no solo eso, sino también desde el marco de la libertad de enseñanza, ¿no? Entiendo que muchas veces no acabamos de saber vender, entre comillas, qué es esto de la libertad de enseñanza, y muchas veces estamos tolerando, probablemente pues por este afán favorable al intervencionismo de los poderes públicos, a que nos solucionen en alguna medida los problemas, aunque eso suponga restricciones a la libertad, vamos dejando cada vez más en manos de los poderes públicos algunas de lo que no dejan de ser obligaciones de la sociedad, como por ejemplo es el marco educativo, ¿no? Que le corresponde fundamentalmente a la sociedad y a las familias y solo subsidiariamente al Estado en esa intervención. Pero ya digo, en este proceso de intervencionismo, pues muchas veces estamos tolerando las restricciones de libertades públicas que le corresponden a los ciudadanos, y muchas veces lo estamos haciendo por un plato de lentejas que además nunca llega, ¿no? Yo creo que realmente es fundamental generar un debate social, una corriente social y un debate que sea en los argumentos. Entiendo que vivimos en una sociedad polarizada, ¿no? Que vivimos en una sociedad de extremos y que ahí es muy difícil el debate. Entiendo que ahí también cumple un papel fundamental la educación, ¿no? Uno de sus fines, ahora se habla bastante menos de esto, pero tradicionalmente uno de sus fines es la mirada crítica hacia la sociedad, ¿no? Y también la posibilidad de generar un debate no en cliché, no en mantras y por supuesto no en insultos, sino en argumentos, ¿no? Es necesario generar esta corriente social. Yo muchas veces cuando doy formación a directivos y se habla sobre la libertad de enseñanza, pues siempre le digo que no espero que ellos vayan a defender, o sí, ¿no? Pero no necesariamente vayan a defender esta libertad de enseñanza en un debate público, en un medio de comunicación, pero al menos que lo hagan en sus grupos internos, al menos que retuiteen algo que tenga que ver con la libertad de enseñanza. Normalmente a veces es más cómodo retuitear un meme de gatitos, ¿no? Que no un planteamiento de defensa de la libertad de enseñanza. Pero la generación de esta corriente social es lo único que va a permitir pues que no se sigan limitando marcos de libertades y entre ellos esta libertad de enseñanza que tan sufrida, ¿no? Que está sufriendo tanto en los últimos años. ¿Qué ocurriría en nuestra sociedad si no existiera la escuela católica ni la clase de religión, si la Iglesia renunciara a educar? Yo creo que la Iglesia no puede renunciar a educar en ningún caso, ¿no? Porque, claro, la promulgación del Evangelio es educar, en realidad, ¿no? Sí podría renunciar a estar en el sistema educativo reglado, es decir, a no tener centros, ¿no? y a no tener asignaturas de religión. Pero, claro, son dos instrumentos tan valiosos y que además responden tanto a la tradición de nuestra cultura, ¿no? y de nuestro país. Es decir, muchas veces se hace la comparativa a veces con el menos adecuado, ¿no? Se compara con Francia. En los últimos años estamos viendo en Francia un cierto estado fallido, ¿no? No creo que sea el reflejo en el que tengamos que mirarnos, ¿no? Yo soy poco de lo que inventen ellos. Yo creo que nosotros tenemos un sistema con un régimen de concierto con muchas dificultades porque no se permite su desarrollo, pero creo que un buen sistema de concierto con una financiación adecuada y permitiendo la posibilidad de libertad de enseñanza que supone que en una sociedad plural, la escuela tiene que ser plural y por tanto tiene que recoger y fomentar la existencia de determinadas visiones y cosmovisiones distintas, desde lo ético, desde lo político, desde lo religioso, desde lo moral, desde lo étnico. Un sistema democrático supone que desde la estructura del sistema educativo también hay un reflejo y una potenciación de esas diferencias y que sean los padres efectivamente los que puedan elegir entre estos diferentes tipos o modelos de educación. Muchas veces se me plantea que en realidad yo defiendo la escuela católica. Yo en realidad no defiendo explícitamente la escuela católica, defiendo la libertad de enseñanza. Recuerdo alguna vez en alguna
en alguna ponencia, ¿no?, donde había, por ejemplo, algún grupo de musulmanes que decían, bueno, y si hay un grupo suficiente de musulmanes, ¿no? Bueno, pues exactamente igual de musulmanes que de escuela pública, que de escuela católica, si hay un grupo suficiente y siempre que se garantice que se respetan las normas mínimas de convivencia que nos hemos dado y que es el marco democrático, hay que permitir que las familias elijan esa formación de los hijos y, por supuesto, también la formación religiosa y moral. Hay que tener en cuenta que hoy, como fin de la educación, se habla de la educación integral, ¿no? Se habla del pleno desarrollo de la personalidad del individuo. Esto no viene de un documento de la doctrina social de la Iglesia. Esto es el artículo 27.2 de la Constitución. Luego, si hablamos de una educación integral, yo digo, ahora se habla, bueno, nuestros pedagogos del marco de la Iglesia han hablado siempre de esta educación integral desde los orígenes y desde el principio. Pero si estamos hablando de una educación integral, no podemos dejar fuera el elemento de la trascendencia, o al menos no se puede dejar fuera por defecto. Entiendo que haya familias que decidan dejar fuera el elemento, el hecho religioso, bueno, pues es su opción y ellos son los que deciden en la educación de sus hijos. Lo que no podríamos hacer es dejarlo fuera por defecto, es decir, dejarlo fuera en general, ¿no?, sin que sea una opción específica de las familias. Hablábamos antes de, bueno, comentabas, ¿no?, que obviamente la escuela concertada no puede cobrarle a la familia, pero al mismo tiempo no se cubre. Hablábamos de financiación y de sostenibilidad, de alguna manera. Estamos de acuerdo en que la escuela concertada en general está infrafinanciada. Eso persigue un objetivo en concreto, imagino, ¿verdad? Sin ningún lugar a dudas, ¿no? Es decir, si nosotros hiciéramos una media estatal, ¿no?, que esto es difícil porque hay comunidades autónomas que invierten el doble que otras en un puesto escolar y esto necesariamente se tendría que ver en los resultados y a veces no se ve, lo cual es muy llamativo también, ¿no? Pero si nosotros hiciéramos una media estatal entre lo que se invierte por parte de todas las comunidades autónomas, llegaríamos a la conclusión de que por una plaza pública se está invirtiendo algo más de 6.000 euros, ¿no?, mientras que en una plaza concertada se está invirtiendo algo menos de 3.000 euros. Esto es inadmisible, ¿no? Y realmente desde la escuela concertada esto no se debería tolerar, no solo desde las familias, también desde las titularidades, porque tenemos que tener en cuenta que esto es una absoluta discriminación. Se está discriminando a aquellas familias que eligen nuestros centros por el gran pecado de ejercer una libertad pública que le corresponde, ¿no? Entonces, este silencio cómplice no se puede tener. Realmente tenemos que exigir el coste real de la prestación del servicio educativo. Y en todo esto, pues después hay mucho mantra y muchos clichés para ensuciar la imagen de la enseñanza concertada, ¿no? Porque bueno, pues se utilizan términos inadecuados o se mezclan conceptos, ¿no? Entonces, pues se habla de que los centros cobran cuotas, pero cuando uno escarba, en realidad se está hablando de una cuota por actividades o por servicios complementarios, ¿no? Yo recuerdo en un debate que tuve con una federación de AMPAs, ¿no?, donde cuestionaban que en un centro concertado se cobrara por el aula matinal, es decir, por el aula que existe, por la acogida de los niños antes del inicio de clases, ¿no? Claro, nosotros lo que le planteábamos es que eso al colegio le cuesta un dinero. La cuota es para pagar ese servicio en concreto de aquellos que quieren. Es verdad que la administración plantea muchas veces que eso supone un perjuicio para aquellos que no tienen dinero, ¿no? Pero claro, la solución que pone la administración siempre es igualar por abajo, es decir, si unos pueden y otros no, mejor que no pueda nadie. Yo creo que en todo caso la administración se tendría que plantear si unos pueden y otros no, y no quiero que tengan que pagar una cuota, pues entonces tendría que cubrir ese servicio para todos. Pero si no, al menos que aquellos que quieran y puedan, pues puedan hacerlo. Insisto, se mezclan conceptos de cuota con aportaciones voluntarias que son de mera liberalidad y que por supuesto que pueden hacer las familias en cualquier caso, hasta ahí podría llegar la broma, ¿no?, que no pudieran hacer una aportación voluntaria donde les vinieran ganas. Se hablan, por ejemplo, mezclando cuotas ilegales con cuotas por actividades y servicios, que son cuotas autorizadas, o con cuotas por enseñanza posobligatoria, que tienen un concierto singular y por tanto prevé una aportación obligatoria y legal para cubrir hasta donde no llega la administración en esas partidas.
Es decir, realmente cuando se habla de este problema de la financiación, bueno, pues se evita poner el foco en el elemento fundamental, que es que la administración no está cumpliendo con sus obligaciones de pagar por la prestación real del servicio educativo, y a veces pues se deriva incluso pues en una situación de verdaderos insultos hacia la existencia de la enseñanza concertada. La muestra evidente la tenemos en que en una sociedad tan absolutamente judicializada, todos los que trabajan en centros educativos saben que también los centros están judicializados y llegan permanentemente pues por cualquier nota, hay una reclamación que puede acabar incluso en un juzgado, o padres separados que en un momento determinado hacen escritos enormes por parte de sus abogados. Es decir, en una sociedad absolutamente judicializada, si existieran cuotas indebidas e ilegales, estaríamos en procedimientos judiciales. No hay procedimientos de incumplimiento por parte de los centros administrativos y mucho menos hay procedimientos judiciales. Esto pone de manifiesto que en realidad esto del cobro de cuotas ilegales es verdaderamente un mito, porque no se constata en la realidad. Hemos comentado al principio, cuando hablábamos del modelo británico, también, bueno, el australiano, el de los Estados Unidos con la Charter School, las paritarias en Italia. No es un modelo que sea exclusivo de España. Sí es verdad que España ha mirado mucho a Francia y copiamos un modelo francés que aún es mucho más agresivo y laicista, pero tiende a confundir realmente lo estatal con lo público, que no es lo mismo, como hemos venido diciendo. Vemos de alguna manera la laicidad, que no significa más que a veces ateísmo con la libertad, que no es realmente. Lo estatal a veces es lo privado del Estado, que vulnera el derecho de los padres a ser responsables de la educación de sus hijos. Ante este panorama, ¿cómo podemos nosotros, en una sociedad además que tú decías antes, ¿no?, tan polarizada, cómo construir puentes de diálogo? ¿Cómo podemos interactuar y dialogar y crear la cultura de la libertad, del encuentro y del diálogo en este mundo que tenemos? Yo creo que, decía antes, esto es uno de los grandes fines de la educación, ¿no? Es decir, ahí nosotros nos jugamos el futuro con los chavales que hoy están en nuestras aulas, y donde realmente es fundamental tener esa mirada crítica. Tener una mirada crítica no supone un disenso permanente, ¿no?, sino hay que saber también vivir en este disenso, ¿no? Pero realmente la búsqueda de consenso hay que buscarla pues desde una actitud creativa y desde los argumentos. A mí me da la impresión de que muchas veces en los debates pues se hacen desde los prejuicios, desde los clichés, pero no desde el argumentario, y es importante centrarse en esos argumentos. Ahí ha habido una reflexión, por ejemplo, hacia la escuela laica, ¿no? La comparativa con Francia, que sí es un Estado laicista, laico, laicista, no es el supuesto de España. En el marco de España, pues está reconocida la libertad religiosa específicamente, algo que en Francia no lo está. Y además lo que se recoge en la Constitución española no es que la sociedad sea laica, sino que se recoge que el Estado es aconfesional. Quiere decir que el Estado no tiene una confesión especial, pero sí se le da un valor específicamente en España y en nuestra Constitución al hecho religioso y al tratamiento del hecho religioso, hasta el punto de que el Estado tiene que remover obstáculos para permitir el ejercicio de esa libertad religiosa, porque en España el hecho religioso sí se entiende como un valor e incluso se establece el principio de cooperación. Decíamos antes con esto de la laicidad, de la utilización a veces, de la manipulación a veces también del lenguaje, de la manipulación histórica y todo este tipo de cosas. Muchas veces nos vamos encontrando con una referencia permanente ya a lo que es la escuela pública laica, ¿no? A veces se pretende incorporar este concepto como si fuera un concepto natural que responde a un sistema democrático, ¿no? Como si fuera una opción neutral, ¿no? Pero claro, la escuela laica pública que se propone en España, que más bien habría que decir que es una escuela pública laicista, ¿no? Es decir, que lo que pretende es provocar el laicismo, ¿no? Es que esto no supone una falta de opción sobre el hecho religioso, no es la neutralidad sobre el hecho religioso. Lo que pretende es la exclusión, la expulsión del hecho religioso de la escuela. Y eso es una opción no neutral, es una opción tan radical, podríamos decir, como la de la escuela confesional, ¿no? Por tanto, yo creo que a veces hay que generar este debate en los argumentos para que realmente bueno, pues sea con fundamento. Yo recuerdo cuando todas las movilizaciones de más plurales
y tal, que a mí me preguntaban, yo fui portavoz de esta plataforma y me preguntaban de qué me sentía más orgulloso. Y yo siempre decía de que cuando meten en aquellas manifestaciones que eran con los lazos naranjas dentro de coches, cuando meten una alcachofa, ¿no?, un micrófono de un medio de comunicación por la ventanilla de un coche, ninguno de aquellas personas que participaban, que eran familias, que eran profesores, ninguno de ellos basaban la defensa de la libertad de enseñanza en un cliché o en un mantra, sino que daban argumentos. Y yo creo que esto es un gran triunfo. Durante todo aquel proceso había gente que decía, a veces los mensajes que dais pues son complejos, hay que decir alguna frase que sea impactante, sea más o menos matizable, y yo siempre les decía, no, la defensa de la libertad de enseñanza es una defensa de una carrera de larga distancia, no es a corto plazo. Nosotros lo que intentamos no es solo tener una postura ahora de enfrentamiento, sino lo que pretendemos es generar una corriente social. Y hay que confiar que los ciudadanos realmente quieren tener argumentos para defender sus posturas. Si nosotros generamos estos argumentos y los exponemos, probablemente vayamos generando debate social y con ello también una corriente social. Y esta es la mayor garantía para la defensa de las libertades públicas. La falta de vocaciones es un condicionante también que está ahí y que, bueno, la presencia de religiosos, religiosas en la escuela católica ha disminuido también considerablemente. ¿Cómo puede la escuela católica seguir siendo relevante, significativa, sin perder su misión educativa cotidiana, bueno, con los mimbres que tenemos en la actualidad? Yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes, ¿no? Es decir, hay planteamientos de misión compartida dentro del ámbito de la Iglesia. A mí me gustaría pensar que es fruto de una opción y no fruto de una necesidad, ¿no? Pero en cualquier caso, la realidad es que, bueno, pues cada vez se está desarrollando más este planteamiento de misión compartida entre religiosos y laicos, donde se hace mucho hincapié en la formación, y en esos elementos de formación también técnicos, pues también se incorpora mucho el elemento de la identidad, que me parece que es fundamental. El ideario es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza. La escuela católica está justificada no de cara a sus titulares, que esto es evidente, sino de cara a la sociedad porque evangeliza. Esto a algunas personas les puede llegar incluso a escandalizar, ¿no? Pero es la razón, es decir, el ideario, en el caso de la escuela católica, la evangelización es lo que justifica la existencia de esta enseñanza para permitir que los padres puedan elegir este tipo o modelo de educación particular, y también es lo que justifica su financiación con fondos públicos para que esa elección pueda ser real y no venga previamente determinada por condicionantes económicos, es decir, para que puedan elegir cualquier familia con independencia de su situación previa. Por tanto, creo que hay que hacer mucho hincapié en esto del ideario. Y creo que se están haciendo verdaderos esfuerzos por parte de la escuela católica para conformar pues esta unidad hoy día en el ámbito de la Iglesia de trabajo conjunto, de misión conjunta entre laicos y religiosos. Y yo creo que va dando su fruto. Es más, yo que llevo muchísimos años dando formación a directivos, ¿no? Antiguamente, cuando había más religiosos, no todos pasaban por esa formación de directivos. Sin embargo, hoy día los laicos, pues la práctica totalidad, pasan por esa formación de directivos. Y yo creo que esto poco a poco pues irá dando sus frutos. Estupendo. Si pudieras dar un consejo a los responsables de la escuela católica en España para afrontar el futuro, ¿cuál sería ese consejo? Pues yo básicamente me centraría en este elemento nuclear que hemos hablado del ideario y le diría que mantengan la identidad, que no renuncien a la identidad, que no traicionen la identidad, es decir, que se centren en ese concepto. Y después yo le diría también que generen esta corriente social favorable al desarrollo de las libertades públicas y en concreto de la libertad de enseñanza. En un centro educativo no solo se educa al alumno, ¿no? En realidad es un elemento fundamental de transformación social, ¿no? Estamos tocando al alumno, pero también estamos tocando a su familia directa y también a la familia indirecta, es decir, a sus tíos, a sus abuelos, pero también estamos incardinados en el barrio y estamos tocando el barrio. En realidad estamos tocando y modificando la sociedad. Yo creo que un docente que no piense que desde su centro educativo puede transformar el mundo es que se ha equivocado de profesión, ¿no? Y en esta medida, pues yo le plantearía esta posibilidad, es decir,
mantener la identidad, ser firmes en la identidad, no renunciar a la misma, favorecer este elemento de libertad de enseñanza. Somos el instrumento que permite hoy día en la sociedad española, la escuela católica mayoritariamente, toda la escuela concertada, pero la escuela católica es la mayor parte de la escuela concertada, es la que permite el ejercicio de la libertad de enseñanza y permite esta transformación del mundo, en nuestro caso, desde nuestra perspectiva de la evangelización. Ya decíamos el lema aquel, ¿no? Educar evangelizando y evangelizar educando. Muy bien. La educación en sí misma es una máquina transformadora de la sociedad, es decir, los ciudadanos el futuro de la sociedad está en manos de los que van a ser pues los adultos decía que los chicos que entran ahora en 3 años en infantil en nuestro país van a ser los que van a vivir en el siglo XXII, van a ser los adultos del siglo XXII. ¿Qué especificidad tiene a nivel de valores, has hablado de la identidad ahora mismo, como motor de transformación social específica, que lo tiene toda la educación, por supuesto, sea la que sea, pero cuál es la específica de la escuela católica? ¿Hacia dónde se dirige? Yo creo que está muy vinculado con esto que decíamos de la promulgación del Evangelio. Es decir, nosotros hemos encontrado el tesoro y somos conscientes. Y tenemos que compartirlo. Y uno de los instrumentos fundamentales para compartirlo es precisamente pues, la escuela católica, ¿no? Otra sería la asignatura de religión. También tenemos las parroquias y tenemos otros instrumentos. Pero realmente aquí tenemos un instrumento privilegiado para dar esa coherencia. Yo creo que además... anticipo que creo que vamos a vivir un momento dulce, porque estamos viviendo aún en una sociedad donde ha habido grandes dosis de posmodernidad, relativismo absoluto, esta multiculturalidad no entendida como respeto, sino como equidistancia, todo el movimiento woke que ahora estamos viendo. Es decir, hemos sufrido una imposición ideológica desde los poderes públicos que también ha introducido y ha permeado sin ningún lugar a duda en el ámbito educativo. Y yo creo que ahora vamos a vivir pues un momento donde va a haber padres y va a haber familias que quieran volver a esos principios y a esos valores tradicionales de Occidente, que son fundamentalmente cristianos. Pero yo creo que en realidad en esta función de evangelizar y en la educación integral pues está nuestra actuación fundamental de transformación del mundo, ¿no? En realidad, la escuela católica no hace más que lo que hace cualquier instancia de iglesia, que es construir el reino. Bueno, pues esto es lo que nos toca, en este caso, desde el ámbito educativo. Jesús, muchísimas gracias por este rato y por esta profunda reflexión sobre el futuro y el presente de la escuela católica. Llegamos una vez más al final del episodio y gracias por hacernos entender que otra educación es posible. Nos has acompañado y nos ha ofrecido una visión clara y fundamentada sobre los desafíos legales, sociales, educativos que enfrenta las escuelas católicas y bueno, nos ha hablado y nos ha dicho especialmente que lo que defiende es la libertad de enseñanza, la libertad educativa. En tu intervención hemos aprendido que la educación no solo se trata de enseñar contenido, sino que, y además nos ha insistido muchísimo en que las escuelas católicas defiendan su identidad porque es lo que la sociedad nos reclama. Si somos como un centro más, pues dejamos de ser necesarios. Por eso tenemos que defender, la escuela católica está llamada a defender su propia identidad. No tenemos que caer en el desánimo, sabemos que las dificultades son muchas, pero seguimos adelante. Gracias, Jesús, por tu valiosa aportación, por ayudarnos a entender los retos y la importancia de este modelo educativo. Y a todos los que nos escucháis, gracias por estar con nosotros en este programa. No olvidéis que la educación siempre es un acto de fe en el futuro y la Escuela Católica tiene mucho que ofrecer en este camino. Nos vemos en el próximo episodio con más ideas, desafíos y, como siempre, con la mirada puesta. Así que ya sabemos que otra educación es posible. Como siempre, puedes escucharnos en Radio Puerto todos los lunes a las 12 del mediodía en la 107.8 o en radiopuerto.fm
No olvidéis también que podéis escucharnos a través de plataformas como Spotify o iVoox y en la web de la Delegación de Educación Católica de la Diócesis de Asidonia Jerez y en la página web donboscoeduca.com. Hasta la próxima.